Vamos a sumergirnos en la historia de uno de los géneros, si es que se le puede llamar así, más fascinantes y reveladores del cine, el cine de crímenes. Es un viaje que nos va a contar mucho, porque estas películas, en el fondo, siempre han sido un espejo de las ansiedades y los sueños de la sociedad en cada momento. Y aquí, llegamos a la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Es el cine de crímenes siquiera un género? A ver, si pensamos en un western o en un musical, las reglas y los símbolos están clarísimos. Pero el cine de crímenes, a menudo se dice que es un género que no es un género. Y la razón es simple, en realidad. Su definición es tan amplia que no para de cambiar y adaptarse. Y para que nos hagamos una idea de esa amplitud, fijémonos en esto. Si pensamos en un western, ¿qué nos viene a la mente? Pues el sombrero de vaquero, el desierto, el duelo. Imágenes muy concretas, ¿verdad? Vale, ahora pensemos en cine de crímenes. La cosa cambia, ¿eh? Su iconografía es inmensa. Puede ser la metralleta de un gángster, sí, pero también la lupa de un detective, un maletín lleno de dinero o el mazo de un juez. Es que es un universo de símbolos muchísimo más diverso. Bueno, pues precisamente por esa diversidad vamos a empezar por su primera gran etapa. Nos vamos a una época de muchísima agitación social en Estados Unidos, una época que vio nacer una figura que lo cambiaría todo en el cine, el antihéroe. Y es que el contexto histórico aquí fue, fundamental. Pensemos, en 1920 llega la ley seca. De la noche a la mañana, millones de estadounidenses se convierten en delincuentes. ¿Por qué? Por querer tomarse una copa. 9 años más tarde, ¡boom!, la Gran Depresión. La confianza en el sistema, en las instituciones, se hace añicos. Era literalmente el caldo de cultivo perfecto para que el cine de gángsteres explotara con películas que, hicieron historia. Y aquí está la clave de por qué triunfaron tanto. Los gángsteres de la pantalla, como el Tony Camonte de Scarface, eran tipos despiadados, sí, por supuesto, pero encarnaban algo muy potente. Para el público de la época, que se sentía totalmente estafado por el sueño americano, estos personajes eran una fantasía de poder, de riqueza y sobre todo de venganza contra ese sistema que sentían que les había dado la espalda. Vale, avanzamos en el tiempo. Nos plantamos en los años 40 y 50 y aquí el género pega un volantazo. El gángster ambicioso que quería comerse el mundo desaparece. Y en su lugar, lo que tenemos es una visión del mundo mucho más cínica, más oscura, casi claustrofóbica. Es en este nuevo ambiente donde nace lo que conocemos como film noir, o cine negro. Y ojo, porque más que un género con reglas fijas, es un estilo, una atmósfera, un ambiente cargado de pesimismo, de fatalismo. Era ni más ni menos que el reflejo perfecto de toda esa ansiedad e inseguridad que flotaba en el aire en la América de la posguerra. Y el cine negro tiene unos ingredientes muy reconocibles. Para empezar, el héroe, héroe entre comillas, ya no es un tipo con ambición, es una figura atrapada, con una moralidad, digamos, gris. Luego está la femme fatale, ese personaje femenino tan peligroso como seductor. Todo esto envuelto en una paranoia urbana asfixiante. Y claro, ese estilo visual inconfundible, de sombras profundas y luces duras que casi parecen barrotes, encerrando a unos personajes que casi siempre están condenados por sus propias debilidades. Claro, con este panorama, la figura del detective tenía que cambiar. Olvidémonos del detective clásico, el tipo cerebral y lógico como Sherlock Holmes, que resuelve el misterio desde fuera, sin mancharse. No. Ahora llega el detective hardboiled, el tipo duro, como el Sam Spade de Humphrey Bogart. Este nuevo detective es cínico, está de vuelta de todo y está hasta el cuello de la misma corrupción que investiga. Su objetivo ya no es tanto resolver el puzzle, sino simplemente sobrevivir. Y entonces llegamos a los años 60, y aquí el género digamos que estalla en 1000 pedazos. Se fractura y se empieza a reinventar sin parar, década tras década, para reflejar las nuevas tensiones sociales, las nuevas rebeliones, los movimientos contraculturales, de todo. Un ejemplo perfecto de esto es Bonnie y Clyde, del 67. ¿Qué hace esta película? Pues recupera toda la estética de los gángsters de los años 30, pero le da un significado completamente nuevo. La usa para atacar directamente a la autoridad de los años 60. De repente, esta pareja de criminales se convierte en un símbolo, en héroes antisistema para toda una generación marcada por la guerra de Vietnam. Luego en los 70 llega El Padrino, y lo pone todo patas arriba otra vez. Hay una frase de sus creadores que lo explica genial. Decían que no era una película de crímenes sobre una familia, sino una película sobre una familia que, da la casualidad, se dedica al crimen. ¿Se entiende la diferencia? El foco ya no está en el qué, sino en el cómo, en el funcionamiento interno de esa dinastía corrupta que en el fondo era una crítica brutal a la América de las grandes corporaciones. Saltamos a los 80 y nos encontramos con el remake de Scarface. Ojo, porque este nuevo Tony Montana no tiene nada que ver con el de los años 30. Ya no es una fantasía de poder para los desfavorecidos, no.
La caída de este Tony Montana viene tanto por vender su producto, la cocaína, como por consumirlo él mismo. Es un reflejo perfecto de las ansiedades de esa década, el miedo al exceso, a la avaricia, a la autodestrucción por las drogas. Y con los 90 llegó la ironía, el posmodernismo. Películas como Pulp Fiction o Fargo le dieron otra vuelta de tuerca. Aquí la violencia criminal se trata casi como una broma cósmica, como algo absurdo. Se dedican a jugar con todo lo que se esperaba del género, a retorcerlo, con un tono de comedia negrísima que reflejaba perfectamente ese cinismo tan característico del final de siglo. Y todo este recorrido nos lleva de vuelta a la idea con la que empezamos. El verdadero poder de este género tan escurridizo es, precisamente, su increíble capacidad para ser un espejo. Un espejo de la sociedad que lo produce en cada momento. De hecho, si nos fijamos solo en la evolución de su figura principal, el antihéroe, tenemos un resumen perfecto de todo este viaje. Empezamos con el gángster ambicioso que buscaba una versión retorcida del sueño americano, de ahí pasamos al detective cínico perdido en un mundo corrupto, luego vino el rebelde antisistema que desafiaba el poder y terminamos con el criminal irónico, que es consciente de que todo es una especie de broma macabra. Así que, ¿cuál es la respuesta a la pregunta del principio? Pues que el cine de crímenes no tiene una sola definición, porque su función principal no es ser algo fijo, es todo lo contrario, es adaptarse. Su verdadera fuerza, su genialidad, es su capacidad de mutar, de cambiar de piel para reflejar las ansiedades, los deseos y las contradicciones morales de cada época. Y esto, claro, nos deja con una última pregunta en el aire, una reflexión para llevarse a casa. Si el cine de crímenes es nuestro espejo, ¿qué está reflejando de nosotros hoy en día? ¿Qué nos cuentan las series y películas de crímenes que vemos ahora sobre quiénes somos, sobre nuestros miedos, sobre nuestras aspiraciones? La respuesta, como siempre, está ahí, en la pantalla.